Así que vamos a hablar hoy del Ave María. ¿Qué le parece? El Ave María, esa oración que siempre tenemos ahí en la mente, que hemos rezado 8500 rosarios. A veces algunos lo han hecho en procesiones por las calles, con frío, con un sol radiante. Están las cofradías famosas aquí en España, en Andalucía, que van inclusive cargando a veces cosas muy pesadas con una música. Y bueno, estas recitaciones de rosarios eternos que se vienen haciendo desde hace mucho y que nos parecen casi como un murmullo, como algo que simplemente nos adormece, como una especie de... como una letanía, una jaculatoria que tiende a repetirse infinitamente. Pero vamos a analizar un poco el sentido interior y recordemos que cuando hacemos esto siempre puede enfocarse desde muchos puntos de vista diferentes. Este es uno de ellos, pero bueno, nos va a permitir renovar esa oración y que cuando nos toque decirla la próxima vez, la veamos con otros ojos. La oración del Ave María se compone básicamente de dos fragmentos. El primero de ellos, a su vez, se compone de otros dos. El primero de ellos es el famoso Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vio que ahí se divide al medio y cuando se hace con otras personas, a veces una parte del grupo recita esa parte, el otro la otra, o quien guía recita esa parte y los demás responden con la otra. Esta primera parte se compone, como le digo, de dos. La primera de ellas es la anunciación del arcángel Gabriel cuando se encuentra con María y le dice esa famosa frase de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Punto. Como diciendo, te anuncio ahora que va a nacer en tu seno Jesús. Y la segunda parte de esa oración, de esa primera parte, es la salutación de Isabel, ¿no? Cuando ella va a visitar a Isabel, que también está embarazada, Isabel responde a María, dice la escritura en el verso 1:41 de Lucas, capítulo 1, versículo 41, dice que Isabel estaba llena del Espíritu Santo, porque cuando María saludó a Isabel, se movió algo en el vientre de Isabel, y a Isabel le respondió a María entonces, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, esta primera parte de la oración se divide en estas dos. Primero, la anunciación del ángel, que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y la segunda parte que dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora, originalmente, el ángel Gabriel o el arcángel no le dice María, no pone el nombre María, simplemente dice bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿no? La saluda, es una salutación general. Pero se agregó más tarde por el Papa Urbano IV o cuarto en el siglo XIII, decidió agregarle la palabra María para que, digamos, sepamos a quién estábamos dirigiendo esa oración. Entonces quedó Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Esa sería la salutación del ángel. Ave María. Originalmente sería como Ave, gratia plena, Dominus tecum. Punto. Y la segunda parte entonces es la de la salutación de Isabel, que dice, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, hasta ahí. Y también se agregó la palabra Jesús. La palabra Jesús no estaba en la oración. Eran, si uno toma de los evangelios esas dos partecitas que conforman la oración de María, tendría simplemente Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Punto. Jesús no formaba parte de la oración. Fue agregado también después, junto con María, por este Papa Urbano IV, que dijo, bueno, necesitamos hablar de quién está dentro del vientre, entonces le agregó la palabra Jesús. Así que la oración quedó Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Hasta ahí tenemos media oración. Recuerde que la segunda parte es
Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Es decir, Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, podríamos decir que esa oración original está dividida en dos partes. La primera parte podríamos dibujarla así, como un triángulo con la punta hacia abajo, y la segunda parte como un triángulo con la punta hacia arriba. Porque la primera parte es como Dios o la divinidad descendiendo hacia María, diciéndole lo grandiosa que es su situación, ¿no? Entonces le dice, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, y en el medio tenemos a Jesús, ese es el fruto del vientre. Pero por otro lado hay una oración ascendente, es un pedido desde la tierra hacia aquella que representa el seno, el vientre, donde va a criarse el ser. Recordemos que Jesús es un símbolo arquetípico, diría Jung, del self, del ser interior, de aquello que se consigue, que se alcanza cuando uno integra todas sus partes. El símbolo de integración es Jesús y nace en el seno de la Virgen María, que de por sí es lunar. Siempre aparece una luna cuando aparece la Virgen María. Además, obviamente, por ser mujer es femenina, por ser criadora, ¿no? Gestadora, es más femenina todavía. Entonces representa nuestra alma, la Virgen María, un alma propicia. El alma se entiende no como un principio que cuando uno muere sale del cuerpo, sino como la mente, las emociones, ¿no? Todo el sentir, todo el emocionarse, todas las vivencias que uno pueda tener, todas las experiencias. Eso es el alma, ¿no? El estar animado. Entonces, esa ánima propicia recibe a este Jesús. Entonces, vemos que tiene dos partes. La parte de abajo representa una especie de bendita tú eres entre todas las mujeres. No, perdón. Santa María, Madre de Dios, ora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es un pedido, asciende, ¿no? Así que tenemos dos triángulos enfrentados. Cuando nosotros enfrentamos estos dos triángulos y los interrelacionamos, nos queda esto. Nos queda una estrella de David. Y la estrella de David siempre está definida por dos triángulos, uno con la punta hacia abajo, equiláteros, y otro con la punta hacia arriba. Dentro de lo que es la alquimia, la astrología, el triángulo con la punta hacia arriba es un símbolo del fuego, de lo que va hacia el cielo, y el triángulo con la punta hacia abajo es símbolo del agua, de lo que va hacia la tierra, ¿no? Lo que sube y lo que baja. Y en el medio aparece ese Jesús, Jesús. Entonces vemos que en la oración del Ave María tenemos la punta hacia arriba, es la oración que asciende, y la punta hacia abajo es la oración que desciende. Pero esta estrella de David no solamente es una estrella, sino que es un receptáculo donde se guarda lo sagrado. Lo sagrado es ese Jesús, ese Jesús que nace en el alma. Es esa identidad profunda, ese self, ese ser que empieza a nacer dentro nuestro. Y, y la Virgen María siempre es la criadora, la gestadora, y su símbolo, de los dos triángulos que se entrelazan, también da lugar a uno muy conocido, que es la mandorla. La mandorla es el entrecruce de dos líneas que forma una figura como almendrada, como de almendra. Eso es la mandorla, y es un símbolo obviamente vaginal. Entonces, esta estrella de David, que también ha sido definida como una flor que en su interior recibe el polen, recibe aquello que la fecunda, así como cuando vino el arcángel y le dijo, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Es decir, van a ser dentro tuyo, está siendo fecundada por, ¿lo aceptas? Ella lo aceptó. Y en esa aceptación, eso es como el alma nuestra que está deseosa de, ávida de realmente integrar, de iniciar un proceso alquímico, de iniciar un proceso meditativo, de abrirse realmente a la recepción, a la posibilidad de encontrarse con la sombra, de integrar aquellos aspectos que están
normalmente contrapuestos. Entonces, vemos que la estrella de David es el vientre de la Shekinah. La Shekinah para los judíos es la energía femenina. Y la energía femenina es esto, es la vida, es lo que los hindúes llaman la Shakti. Dentro de la Shakti nace, dentro de Maya, dentro de la ilusión, nace el ser. Ahí está la perla, ¿no? Dentro del lío. Es como el mantra Om Mani Padme Hum. O la joya es el mani, la joya, eso sería Jesús, sería el ser. Padme Hum, Padme, o la joya en el loto, nace en el loto. Esta estrella de David, por eso digo, es también una flor, es símbolo del útero, es símbolo del yoni, que en la India sí se llama el útero, es el símbolo del arca de la alianza de los judíos, donde se guardaban las tablas de la ley, es decir, del lugar más santo que uno pueda imaginar. Entonces, cuando uno está diciendo esa oración de Ave María, gratia plena, Dominus tecum, lo que está haciendo es creando un descenso de la divinidad hacia un seno, un centro, donde se deposita lo principal, que es el centro mismo de la oración, que tiene casi, digamos, una misma cantidad de palabras por encima que por debajo de la palabra Jesús, Jesús. Entonces, por debajo de eso hay una oración ascendente, es decir, una convergencia. Cuando decimos entonces un Ave María, lo que estamos definiendo es una figura cerrada que mantiene dentro a esa palabra Jesús. Es decir, que estamos creando un yantra o mandala con palabras. En vez de dibujándolo en un papel, lo estamos armando geométricamente con palabras, ¿no? Mientras lo decimos. La segunda parte, usted se preguntará, ¿de dónde viene? Si la primera parte, esa que está dividida en dos versos bíblicos del Evangelio de Lucas, el de Ave María gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, y la otra parte, la segunda parte dice benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, y después viene Jesús. Eso viene del Evangelio de Lucas. Pero ¿de dónde viene la segunda parte? La que dice Santa María Mater Dei, ora pro nobis. ¿De dónde viene? Bueno, la primera mención de esta oración proviene de Girolamo Savonarola, de quien hemos hablado en otro programa, que vivió allá por 1490, por ahí, en Italia. Con ese nombre no va a vivir en otro sitio. Fue contemporáneo de los Médicis, de hecho se enfrentó, ya lo vimos en aquel programa, y escribió un libro que se llamaba así, a ver si me sale, es Exposizione sopra el Ave María. Bueno, exposición del Ave María básicamente sería. Y ahí él postula esta oración, Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Así que a partir de ese momento fueron adicionadas las dos oraciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un rosario que es una secuencia de bolitas, ¿no? Yo tengo aquí uno pequeño, muy pequeño, de esos que se llaman rosario de dedo, ¿no? Que son una versión en pequeñito para llevar en el bolsillo, digamos. Son 10 cuentas, la que une todo, y luego una más y una cruz abajo. Pero el que conocemos normalmente tiene esas 5 porciones de 10 bolitas cada una, divididas por una bolita más, que son los Padre Nuestros, y forman los 5 misterios que se rezan a lo largo del rosario. Bueno, rosario es una secuencia de rosas, es una secuencia de flores. Y recordemos que dijimos que la figura geométrica de la estrella de David, que se forma con el Ave María, es una flor. Entonces podríamos decir que cada una de las bolitas donde se reza cada uno de los Ave Marías sería una flor que contiene dentro de sí su germen, aquello que la ha fecundado, que el ángel depositó desde Dios, que es el Jesús, ¿no? El ser. Entonces, cada bolita representaría como la recreación, porque tengan en cuenta que cuando uno está rezándole a un personaje como la Virgen María, a Jesús o un santo, en última instancia está haciendo una dramatización, una representación arquetípica.
La Virgen María es usted o yo propicios. Si usted o yo somos no propicios al ser, a la unificación, a la integración de la sombra, entonces no somos la Virgen María, somos cualquier otro personaje que no es receptivo. La Virgen María es la que dice, sí, acepto, sí tengo ganas de todo esto, sé lo que va a pasar, sé lo que voy a tener que llorar, sé lo que me va a venir, pero lo acepto. Entonces es la persona que dice, sé lo que me va a costar esto del ser, de integrar mis lados, de comprenderme, el camino de la espiritualidad, lo acepto. Entonces, cada vez que uno le reza a la Virgen María, en realidad lo que está haciendo es como impregnarse de un arquetipo para que despierte otra vez en uno mismo, casi por simpatía, ¿no? Es decir, como cuando en una cuerda de una guitarra uno la pulsa y está afinada en la, todas las cuerdas que estén afinadas en la van a vibrar. Entonces, si uno habla, piensa, dibuja, no sé, siente a la Virgen María, todo lo que sea Virgen María en mí va a resonar por simpatía. Entonces, como que va a despertar. Por lo tanto, el rezo de un Ave María tiene que ver con recordarme a mí mismo. Soy o quiero ser propicio para albergar dentro de mí a ese germen llamado, en este caso, Jesús o Jesús, simbólicamente como símbolo arquetípico, como imagen arquetípica del self. Dentro de la iconografía más judía, esta estrella de David muchas veces se la relaciona con la flor de la granada. Si alguna vez vio la granada, la fruta, bueno, tiene una flor. Y cuando uno mira la flor, tiene forma de útero. Es una flor muy alargada, que en la parte frontal se abren así como pétalos, pero en el interior es como una cavidad, como un útero. Entonces es una flor que enseguida genera esa relación con recibir y contener. Entonces, en el Cantar de los Cantares se habla mucho de la flor de la granada. Es una representación judía. Entonces, cada Ave María sería una de estas flores que en su interior, como la flor de la granada, recibe y contiene y cuida y gesta a ese Jesús. Porque si la Virgen María no lo hubiera cuidado, probablemente no hubiera llegado a mayor ese Jesús. De la misma manera, si usted tiene la buena actitud de comenzar, no sé, a meditar, a preguntarse cosas, un camino de autodescubrimiento, pero a los 3 días se engancha con cualquier otra cosa, bueno, eso que comenzó ahí a germinar, obviamente se pierde. Luego, dentro de la iconografía mariana, tenemos una figura que es esta. Fíjese, que parece una nave extraterrestre, pero no. Si nosotros combinamos la letra A, que la tenemos aquí, ¿no? Y la letra M, que la tenemos aquí cruzada, nos quedaría esta figura. Esta figura vuelve a definir en esta zona central un útero. Entonces, AM, Ave María, las dos primeras iniciales de las dos primeras palabras de esa oración en latín, eh, definen una figura nuevamente uterina. Y este es un símbolo mariano que usted lo va a ver en muchas figuras cristianas. De hecho, este símbolo ya engalanado con otras figuras, pero con esto de base, es lo que se lleva en estandartes en muchas cofradías donde caminan ahí rezando la Ave María. Es decir, le llaman el Semper, no me acuerdo, Semper puro, Semper algo así. Entonces, el rosario originalmente es presentado por Santo Domingo, pero es algo que ya existía desde siempre. El rosario, el rezo de oraciones con una sarta de cuentas. De hecho, originalmente en los monasterios se rezaban el salterio, que son 150 salmos, pero resulta que había monjes que no sabían leer y por lo tanto se les recomendó rezar en lugar de eso 150 Ave Marías. Entonces, bueno, este símbolo de la A y la M, del Ave María, también define un útero. Así que cada vez que recemos o escuchemos un Ave María, sepamos que más allá del hecho de gente que pide cosas a Dios, lo que estamos haciendo es recordarnos la posibilidad de ser un reservorio de ese
centro, de ese self, de esa energía unificadora. Porque usted dirá, bueno, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo que rezar una oración que a su vez tenga todo este simbolismo geométrico? ¿Qué necesidad tengo? Si yo ya tengo el propósito de hacer esto, ¿por qué tengo que repetirlo? Bueno, porque la repetición es una especie de rememoración. Cada vez que uno repite algo, se lo recuerda. ¿Por qué se rezan los sutras budistas en cada encuentro meditativo budista? ¿Por qué se rezan, no sé, o se cantan o se recitan las escrituras como el Bhagavad Gita en la India? ¿Por qué se recitan las escrituras judías de la Torá? ¿O los cristianos hacen lo mismo con estas oraciones? ¿O los mantras hindúes? ¿Por qué? ¿Por qué no una sola vez? Yo digo Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Ya está. ¿Por qué no más? En realidad, el hacerlo muchas veces hace que uno lo vaya asentando. No basta una sola vez, no basta. Hace falta que, como cuando uno toca la puerta para llamar a alguien, nunca toca, tum. Siempre hace tum, tum, tum o tum, tum. Siempre es más de uno. Porque el primero es como para avisar, el segundo para confirmar y el tercero para reafirmar, digamos. Entonces, siempre hay una repetición necesaria. Y además de todo es belleza, es belleza. Cuando se construye una catedral gótica, no solamente tiene todo ese significado y simbolismo intelectual, sino que es bello, es hermoso. Cuando uno ve las catedrales de hoy, que a veces son muy modernosas y pierden esa gracia de tomarse el trabajo, de esculpir en piedra cada detalle, bueno, ya pierde algo. Entonces hemos con la modernidad sacrificado no solamente el significado y el simbolismo de las cosas, sino también la belleza. Entonces, muchas veces el recurrir a lenguajes como el latín, el sánscrito o el pali budista ayudan a recuperar esa belleza que de otra manera se pierde. Cuando en el cristianismo se hizo este cambio de la misa en latín y de espaldas a la misa de frente y en idioma vernáculo, se ganó en comprensión intelectual, pero se perdió en belleza y en aquello que los símbolos jamás pueden traducir. Un símbolo, cuando se muestra, tiene algo más allá de que se lo explique o no. Si el símbolo es demasiado explicado, muchas veces se pierde su poder. Hemos hablado también la otra vez acerca de, ya que hablamos de María, del pesebre, hablamos de que estaba María y José, María, energía siempre lunar, femenina, receptiva, y José, energía solar, masculina, fuerte, que es aquel que comienza en la historia y después vio que desaparece. Entonces aquí hay un paralelismo entre eso que vimos aquel día, que hablábamos también de que el asno era la energía del caballo, por lo tanto energía solar correspondiente a José, y el buey relacionado con el toro, energía lunar correspondiente con María, y en el medio Jesús, y arriba la estrella, como ese doble nacimiento de el ser, el self, ¿no? El arquetipo de lo unificador en la tierra, en la forma de un Jesús, es decir, nace aquí en mi vida cotidiana, lo vivo cotidianamente, pero a la vez sé que sigue siendo algo inaprensible, la estrella, algo trascendente. Eso lo vimos el otro día. Pero luego tenemos como una especie de reflejo en la crucifixión. Fíjese que en la crucifixión hay una cruz en el medio, que es la de Jesús, los dos ladrones alrededor, y abajo, al pie de la cruz de él, vuelven a haber dos personas. Se vuelve a repetir la misma escena. Tenemos a María y al apóstol Juan. El apóstol Juan hace las veces de nuevo del José que ya no está, que se fue. Ahora es un nuevo José, un José que de hecho abraza a la Virgen María en muchas representaciones, un José que Jesús, un Juan que Jesús le dice, ahí está tu madre, y a ella le dice, ahí está tu hijo. A ver este micrófono. Entonces, hace un ruido de estática. Entonces hay una unificación. Ese José que le había rechazado a María originalmente, medio que desconfiaba de ella, era un José que no era propicio. Sin embargo, el Juan, que aparece al final, sí lo es. Y fíjese que el monte del Calvario
ya no es la cueva del pesebre. El pesebre era como un lugar metido ahí bajo tierra, un antro. Era un Cristo, un ser interior que todavía no se mostraba, estaba ahí oculto. Lo vieron 3, 4 personas. En cambio, ahora muere, es decir, llega a su apoteosis, al momento más importante de su vida, en el Calvario, y es un monte, está arriba, lo ve todo el mundo lo vino a ver qué cosa grandiosa ocurría ahí. Y a los pies están de nuevo las dos figuras, lunar, solar, es decir, nuestra parte suave y emocional, el ánima, nuestra parte intelectual y mental, el animus, en este caso Juan, y Jesús les pide que se abracen, que se unan, ¿no? Y en muchas representaciones están haciendo eso, integrándose. Es decir, ese José que la rechazaba a María ahora se integra. Esos animales que había originalmente ahora son personas completas, ¿no? Y de hecho, esa misma representación ocurre más arriba. Jesús con los dos ladrones, ¿no? Está el ladrón supuestamente malo y el ladrón bueno. Y el ladrón bueno suele estar del lado de María, siempre. Y la cabeza de Jesús, cuando cae, cae para el lado de María y del ladrón bueno, al que le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay una exaltación de lo mariano, de lo lunar, ¿no? De esa posibilidad, tal como los hindúes dicen que el Ida y Pingala, los dos canales que cruzan la columna y cada vez que la cruzan, entrecruzándose ellos mismos, como el caduceo de Mercurio, forman un chakra. Bueno, esos acaban en las fosas nasales. Y cada fosa, cada uno de estos canales, tiene que ver con solo luna. Y se dice que el propicio para la meditación es el lunar. Por eso cada persona cuando va a meditar, si es afín a las prácticas yógicas, debería eh, fijarse que esté despierto su canal lunar y no tanto el solar. Entonces, la Virgen es la que tiene que estar despierta. Los dos se unen, pero Jesús sigue mirando para el lado de la Virgen. Y la Virgen siempre aparece de un color blanco o azul, colores fríos, mientras que a Juan se lo representa de color rojo, con ropajes rojos, bien solar. Por eso Juan se funde en María, se abrazan y Jesús mira a María, es decir, hay una entrega. Jesús es la energía unificadora, es el fuego que unifica todo, es el azufre de los alquimistas. Por eso el antiguo tetragramatón, el nombre de Dios que tenían los judíos, que estaba compuesto por 4 letras, que eran Yod, He, Bau, He, y no tenían vocales, porque así no se podía pronunciar, porque era un nombre tan sagrado que no debía pronunciarse. Es decir, uno no puede describir a Brahman, a lo absoluto. Shankara decía que Brahman es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Por lo tanto, los judíos decían, no se puede pronunciar. Lo podemos llamar Adonai, lo podemos llamar, qué sé yo, Yahvé Sebaot, pero no podemos llamarlo con su nombre verdadero, el tetragramatón, ¿no? Nombre de 4 letras. Bueno, dentro de la cábala cristiana se le agrega una letra más, que es la letra Shin. La letra Shin significa fuego, ese es su simbolismo, y si uno le agrega al tetragramatón la letra Shin y pone Yod, He, Shim, Bau, He, le queda, en vez de Yahvé, le queda Yeshua, que es el nombre de Jesús. Así que Jesús representaría esa energía ígnea, esa energía intensa que es capaz de unificar a nuestro sol y a nuestra luna, que tienen que estar ahí, al pie de la cruz, y también en los ladrones tiene que haber ese dos siempre y el centro que se unifica. Pero fíjese, al final del camino está arriba, al principio estuvo oculto. Es un camino largo para ascender, para que eso se exprese realmente. Eh, Vamos a hablar también acerca del crismón, que tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir. El crismón es un símbolo, quizá lo conozca, que es este. Aquí en Asturias hay una cruz muy, muy conocida, que es clásica, emblemática, está en el escudo de Asturias, que es una cruz que tiene justamente esto, tiene un alfa y un omega colgando como si fueran de una cuerda, que es el famoso alfa y omega que figura en el Apocalipsis,
que dice que Cristo es el alfa y el omega, es decir, lo que es eterno. El ser, el self, es un símbolo de la eternidad, de lo que está siempre, de lo que no empezó nunca. No podríamos decir que Brahman, lo absoluto, tiene tiempo. Por eso es que no se puede conseguir, porque todo lo que yo consiga tiene que ver con yo comparándome con eso y esforzándome por. En realidad eso es eterno, me trasciende por completo. Entonces, este Yeshua es un personaje arquetípico que representa algo sumamente inasible, no lo puedo atrapar. Eh, entonces, se dice que Constantino, allá por el 312, en una batalla que tenía con un tal Magencio, que tenía igual poder que él, que tenía un ejército igual de pertrechado que él, con las mismas estrategias que él, porque eran todos romanos, o sea, se iban a descuartizar, básicamente, y vaya a saber quién ganaba. Pero bueno, él tuvo la suerte de tener, dice él, una visión. Y vio en el cielo una figura que era una X, así, una X, con una especie de línea vertical, que es esta que tenemos aquí, en forma como de cruz arriba, como de una tau. Eh, entonces, estas dos letras a él le trajeron a la memoria las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo. Es la X esa es la letra G, o no sé cómo se pronunciará en griego, y la que parece una P es la letra Ro. Entonces, ambas juntas, la X y la P, formarían como el Kr de Christos, ¿no? Kr. Entonces él vio ese símbolo y le vino una voz, dice él en un sueño, que le decía Inoc signo vinces. Inoc signo vinces. Es decir, con este signo vencerás. Y el Inoc signo vinces se escribe I-H-S-V o V corta. Que también, jugando con las palabras, es él una especie de Jesús, ¿no? Entonces, se lo tomó como que era un símbolo de Jesús. Entonces, Constantino, que hasta ese momento, como todos habían perseguido a los cristianos, dijo, bueno, voy a hacer grabar este símbolo en los estandartes de mi ejército y confío que ganaré. Y como los romanos eran muy supersticiosos, vieron en sus contrarios ese símbolo y pensaron que tendría muchísimo poder como para que lo graben de un día para el otro y ganaron la batalla. Y hoy en día el mundo es cristiano gracias a ese momento decisivo. Entonces, esta es la figura del crismón, que lo vemos muchas veces en los sacerdotes, que lo tienen grabado en su ropa, cuando van a dar la misa, en su espalda, a veces en su frente, muchas veces solamente como una X con esa especie de P que le nace del interior. El crisma, de aquí viene el nombre crismón, era un óleo sagrado que se usaba en la antigüedad, los judíos lo utilizaban, para ungir a los reyes. De hecho, la palabra Cristo o Cristos en griego hace referencia a la palabra Mesías judía, que un Mesías era un ungido. El rey David, el rey Saúl, el rey Salomón, cuando fueron preparados para comenzar su tarea, se los ungió con un aceite, un óleo sagrado, de manera que a partir de ese momento Dios estuviera con ellos. Hoy en día la Iglesia Católica sigue utilizando el crismón para los bautismos, para la consagración de altares e iglesias, para la confirmación de los jóvenes, también para la consagración de obispos y presbíteros. Y este crismón está compuesto por aceite de oliva, porque representa la fuerza, y un bálsamo, aceite de bálsamo, que representa el aroma del nuevo, como decir, cristiano o del perfume de la cristiandad. Entonces, este crismón, fíjese que es una figura que demarca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. El del medio, el del medio sería un punto más. Entonces el número 7 para los judíos es un número sagrado, es un número que simboliza la perfección. Así que es un mandala, hace ruido cuando lo muevo esto, estoy lleno de cables, es una figura que, bueno, se ve que no le gusta el crismón. Es una figura que
en el centro mismo forma el número 7. El 7 está en el medio. Entonces, es el cubo de una rueda. El punto medio es el cubo de una rueda. Hay una figura dentro del tarot, en la carta número 10, justamente 10, que en romano se escribe con una X, que es una rueda de la fortuna, ¿no? Que tiene que ver con eso, con una rueda, su movimiento, y el centro de la rueda, el cubo, es el eje que nos lleva al centro del mandala. Jung decía que los mandalas, las figuras geométricas, al tener un centro, representaban en ese centro el punto donde uno sale del mundo cotidiano y se mete en el medio, en lo profundo, atraviesa, por así decirlo, Maya, la ilusión, y llega al axis mundi, al eje del mundo. Entonces este crismón podemos verlo de dos maneras. Podemos verlo así, pero también podemos representarlo así, fíjese, en un plano cruzado. Ya no es una figura plana, sino que ahora tiene 3 dimensiones, tiene profundidad. Entonces vemos que la X nos queda en un plano como horizontal, que es el plano de la vida cotidiana. Pero la P, esa P que es la letra Rho, es vertical y atraviesa por el medio a esa X y a ese plano cotidiano. Entonces, los misterios menores de nuestra vida, es decir, uno se pone a meditar, no sé, con un mantra, se pone a hacer buenas acciones, se pone a estudiar las escrituras, esa es la X. Entonces uno puede dar 1000 vueltas en eso y jamás penetrar el meollo del asunto. Pero un día uno decide dar un paso crucial y animarse a romper con lo cotidiano y se mete en la línea de la letra Rho. La letra Rho, esa P, fíjese que tiene forma de llave, parece una llave. Hasta abajo que vemos una S, que ahora vamos a ver qué es, esa llave son los misterios mayores. Fíjese que Pedro, el que supuestamente es la piedra de la iglesia, siempre se lo representa con un par de llaves, una dorada y una plateada, de nuevo, la Virgen María la plateada, la energía solar masculina de José y de Juan es la dorada, que abre las puertas del cielo, ¿no? O la cierra. Fíjese, él tiene el poder de abrir o cerrar las puertas del cielo. El cielo está en el centro de la rueda. Es decir, nosotros podemos estar aquí dando vueltas entre el alfa y el omega, ¿no? Haciendo lo que uno quiera. Como les digo, buenas acciones, peleándonos con todo el mundo, haciendo terapia psicológica, leyendo muchos libros, hasta que un día le damos al centro. Decimos, ya me cansé. En el Tao Te Ching dice, el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Cuando uno se cansó, uno busca el centro. Dice, ¿para qué me voy a estar preocupando por tanto detalle si la cuestión está en el medio? Después no implica que uno no juegue con la periferia otra vez, pero el tema es llegar a tocar ese centro. Normalmente se dibuja en ese centro aquí un Agnus Dei. Agnus significa cordero, Dei de Dios. Cordero de Dios, ¿quién es? Jesús. De nuevo, figura central. Así como en el Ave María que vimos antes, lo teníamos aquí a Don Jesús en el medio, símbolo justamente del arquetipo del ser. Bueno, en el medio de la rueda se dibuja, yo no lo dibujé porque no sé dibujar un carnero, un cordero, se dibuja un cordero divino. Ese cordero de Dios famoso que quita los pecados del mundo, bueno, ese, el que fue como oveja al matadero, es decir, uno tiene que realmente entregarse, darse. Cualquier intento por preservarse, decir, no, bueno, voy a dejar ir mi bronca, pero no voy a dejar ir mi tristeza. Bueno, ya no funciona. Entonces, ese carnero, ese cordero en el centro representa el punto que me deja pasar, es como la puerta. Tengo que encontrarme con el sacrificio. Normalmente queremos, sobre todo en un mundo así más New Age, queremos todo sin esfuerzo, ¿no? La iluminación, la iniciación espiritual, queremos todo como fácil, rápido, gratis, ¿no? Sin dar nada. En realidad hay que dar. Eso de toma tu cruz y sígueme, es una especie de cuesta. ¿Qué querés que te diga? Si querés hacerlo fácil, no va a funcionar. Te van a engañar y vas a estar dando vuelta por la periferia. Fíjese que la parte de abajo de la rueda ahí tiene aquí abajo
como una especie de, a ver si se ve, de serpiente. Esa serpiente de abajo, esa S que se suele dibujar abajo, es una serpiente, realmente. Es la serpiente que usaba Moisés, por ejemplo, en su caduceo. Tenía como una especie de caduceo donde colgaba una serpiente de bronce. Y es la serpiente que inicialmente simbolizó la caída en el Edén, pero que se dice en en el último de los tiempos, Jesús va a ser elevado como la serpiente que elevaba a Moisés, ¿no es cierto? Entonces, ser elevado, ser levantado en esa cruz, que significa sacrificio, es justamente esta serpiente. Es decir, ¿de dónde viene la energía para atravesar ese centro? Para que esta letra Ro, en forma de llave, atraviese ese centro. Bueno, viene de la serpiente, es el canal central. Estos dos, alfa y omega, y la letra G, o G, no sé cómo se pronuncia, la X, eh, es simplemente ida y pingala, es la Virgen María y Juan o la Virgen María y José, y uno puede estar eternamente dando vueltas. Vio que Jesús decía cuando le dijeron, vino tu madre y tus hermanos. Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace lo que dice mi padre es mi madre y mi hermano, y aquel que no reniega de su padre y de su madre no es digno de seguirme. Es decir, uno tiene que negar a ida y pingala, tiene que negar al sol y a la luna, tiene que integrarlos, pero soltarlos, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer un trabajo de integrar la sombra, de integrar los arquetipos, todo eso, pero soltar a la vez. No clavar la banderita y decir yo soy el rey, lo logré. Y para eso, la energía viene, ¿de dónde va a venir? De la serpiente, viene de la libido, viene del deseo. El deseo de ganar, el deseo de poder, el deseo de logro, por más que parezca como mediocre o parezca distorsionado, es lo que nos empuja. Entonces, así sea con mala predisposición que camines, bueno, es caminar. Entonces, después se purificará o se rectificará el camino. Lo importante es arrancar. Entonces, fíjese que el vitriol de los alquimistas dice visita interior a terre rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, ve a tu inconsciente, ve a la parte más profunda, a tu porquería. Ahí es donde está la piedra filosofal, donde está lo maloliente, lo pútrido, ahí. Entonces, no se trata de grandes cosas maravillosas. Entré en el canal central, soy una especie de glorioso iluminado. Entonces, el alfa y el omega a veces, y estas letras, a veces algunos lo conectan, como tiene que ver con esa carta del tarot que es la rueda de la fortuna, lo conectan con la palabra misma tarot, haciendo un juego donde uno dice si la A de alfa es una A y la O de omega es una O y la R aquí arriba de Ro, esta P, esta Ro es una R, y esta X de la letra G son dos tau insertadas una contra otra, dos T. Bueno, nos quedarían dos T, una A, una R, una O, tarot. Pero bueno, eso es un simbolismo un poco controversial, pero no deja de ser interesante para revisarlo. Ya en lo que nos queda de tiempo, quería que veamos jugando con ese Inoc, signo Vinches, con este signo vencerás, que es lo que vio Constantino. También hay un monograma que se crea con tres letras, in hoc signo. In hoc signo. Se quedan con esa parte, tres letras, la I, la H y la S, dándole un sentido en latín, y ese sentido es Iesus hominum salvator. Iesus hominum salvator. Iesus es el símbolo de, ya dijimos, del ser, de lo trascendente. Hominum, obviamente, es el del hombre, el de nosotros. Y salvator es del acto de regresar, de limpiar, de reorganizar. Entonces, esas tres letras muchas veces se representan así. Ahí vemos como en negro la letra S de Salvator, en el medio vemos un eje central que es la I de Jesús y la H
son esos dos pilares de los laterales y uno que cruza en el medio, que está tapado un poco por la S, que es el de Hominum. Entonces, este también es símbolo de los jesuitas lo utilizan mucho. Jesús, canal central, Hominus, la H, Salvator, la S. La I es el canal central. En la Kabbalah judía hay una figura que es el árbol de la vida de la Kabbalah, y esa figura contiene un pilar central llamado pilar del equilibrio y dos pilares laterales llamados del rigor y de la misericordia. ¿Quiénes son esos pilares laterales? De nuevo, la misericordia obviamente tiene que ver con la Virgen, con la luna, y el canal del rigor, el de la fuerza, tiene que ver con José o con Juan. Y en el medio, ¿quién está? Jesús. Ese es el camino, ¿no? Ese canal central que es el que se busca. Los hindúes le llaman Ida, Pingala y Sushumna, que es el canal central. ¿Y qué es lo que sube por el canal central para los hindúes? Kundalini. Kundalini es la energía serpentina. ¿Y qué tenemos aquí en esta S? De nuevo, al igual que teníamos en el signo del crismón, esa S abajo que es la serpiente que sube, bueno, la misma energía que a mí me pierde es la misma energía que me levanta. Es decir, ¿con qué energía yo voy a buscar ese centro si no es con la misma que antes usaba para irme de bares? Bueno, esa es la S. Esa es la S de Salvator. Salvator tiene que ver con regresar. Es el que regresa, ¿no? Hace el camino de retorno al origen. Pero una vez que regresa, es el mismo que me permite bajar otra vez. Entonces, la H tiene que ver con dos pilares. Es el camino de los misterios menores. Uno puede rebotar un ratito con la Virgen, un ratito con José, un ratito con la Virgen, un ratito con Juan, si le va mejor, si está en un nivel más equilibrado. Pero la H es como una suerte de escalera. Si usted la mira, la H es como una escalera. Es la famosa escalera de Jacob. Jacob tuvo un sueño y veía que había ángeles que subían y bajaban por una escalera. Uno puede subir y también puede bajar por la escalera. O sea que uno va rebotando entre cosas cotidianas y a veces le va mejor, comprendiendo, disolviendo patrones, otras veces se vuelve a hundir en el mismo lío de siempre. Esa es la H. Y lo que se busca es el Jesús, el canal central, es el canal equilibrante, es el pilar del equilibrio. Dicen los cabalistas que arriba de ese pilar del equilibrio está Keter, la corona, la corona. Luego, en los dos laterales, arriba está Jokmah y Binah, que son dos principios muy trascendentes, pero por esos mismos dos pilares, más abajo, hay otras cosas más complejas y más cotidianas, hasta que abajo del todo está Malkut, que es el reino, de donde nace el Salvador. ¿Dónde nace el Salvador? Nace aquí, en el medio de Malkut. Malkut es la tierra, ¿se acuerda? Al pie del árbol de Navidad, ahí nace el Salvador, abajo, ahí está el pesebre. Entonces, esa serpiente, Malkut, fíjese que la palabra sabiduría, Sofía, si uno la descompone en una S y la palabra Ofía, ese Ofía, Ophiuchus, significa justamente serpiente. Y la S de Sofía es una serpiente también. Así que la sabiduría nace de la serpiente. La sabiduría nace de los deseos, la sabiduría nace de las pasiones. Jesús fue al desierto a tentarse con la serpiente, con el diablo, porque de ahí nace la sabiduría, del roce, de la dificultad, del ida y vuelta, del probarse. Entonces, este símbolo es un símbolo de ascensión a través de, a veces, canal central, a veces canales laterales. Lo de la serpiente, mire, se lo cito de Juan 3, 14, 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, por la serpiente caímos en el Edén, por la serpiente volvemos a elevarnos. En la mayoría de las mitologías hay un dragón que guarda los secretos, al que hay que vencer, ¿se acuerda? Para conseguir la joya, como en El Señor de los Anillos está Smaug.
Por ejemplo, Jasón tiene que vencer a un dragón para quitarle el vellocino de oro. Y en el propio Apocalipsis cristiano está el dragón que ataca y persigue a la mujer, y la mujer que huye todo el tiempo de él, intentando protegerse de ese dragón que la quiere matar. Entonces ella quiere tener un hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesús. Y el dragón quiere matarla. Entonces ese es el dragón que hay que vencer. Ese es el dragón sobre la espalda del cual hay que subirse. Dicen los chinos que el camino del tantra, que es el de aprovechar el empujón, el levantón de los deseos, es como montar un tigre. Te monta un tigre y puede que le vaya bien por un rato o puede que el tigre lo tire al suelo. Y donde lo tiró al suelo, olvídese porque se lo come. Entonces, o caminar por el filo de una espada o de una navaja. Es decir, es un camino, el de la serpiente, difícil, porque esto de los deseos es un mundo complejo, que lo puede perder fácilmente. Por eso mucha gente no se mete con el tema de la serpiente, no busca el canal central, no despierta Kundalini y busca quedarse más con Ida y Pingala, con lo institucional, con lo respetable, con lo organizado, con lo que le eh, eh, certifica que las cosas no se van a desarmar demasiado, que no va a haber un Gólgota, que no va a haber un Calvario, que todo va a ser simplemente, no sé, ir a misa y estar contento. En la cruz que aparece en el Calvario, aparece este símbolo tan famoso, el INRI, ¿se acuerda? Que significa Iesus, aquí, Iesus Nazarenus Rex Iedorum, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Cada evangelista más o menos lo pone de una manera ligeramente distinta, pero básicamente es eso. Jesús, aquí, empieza de aquí, no, aquí. Jesús Nazarenus Rex Iedorum, rey de los judíos. Pero los alquimistas lo han traducido así también, como ignis natura renovatur integra. Es decir, el fuego, ¿se acuerda Jesús? Y Jesús es el fuego, es la energía que equilibra el sol y luna. Jesús, pero claro, quema, ¿eh? Quema. Natura, toda tu vida, la naturaleza, tu vida cotidiana. Renovatur, te la renueva. ¿A quién le gusta que le renueven las cosas? Íntegra, encima. Es decir, el fuego, el fuego de los alquimistas me refiero, no el fuego de la cocina, es el fuego que realmente te cambia todo. Es el fuego que integra a Juan el Bautista con la Virgen María, es el fuego que implica que tenés que morir en tu cruz, ¿no? Que te tienen que crucificar, que la vida te va a hacer doler. El dolor. Cuando se hace el viaje del héroe, como el monomito de Campbell, que hemos hablado varias veces, duele, duele. Cuando se hace un camino ascendiendo para la comprensión, el héroe la pasa difícil, al héroe no le va todo fácil, no le resulta todo sencillo. Se encuentra con enemigos, tiene dudas, se replantea cosas y finalmente logra llegar tranquilamente a destino. Pero, si es que llega, pero le cuesta. También otra manera de traducirlo esto es como in, a ver dónde estamos de este lado, no de aquí, in negis renagere integre, integer, integer. En la muerte se renace íntegramente. Es decir, el símbolo siempre tiene que ver con el morir, con el deshacerse. No funciona esta cosa de quiero seguir siendo como yo soy, quiero ser el de siempre y a la vez quiero estar iluminado. No va, no va, porque no casan las dos cosas. Tiene que haber una transformación realmente, pero hasta los tuétanos. Y esa transformación viene por el fuego, viene por la prueba, por la dificultad, por el dolor, por la complicación, por las dudas, por el Getsemaní, ¿no? Fíjese que Jesús antes de ser crucificado pasó por un Getsemaní. Sabía lo que se le venía, decía, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, finalmente dijo. Entonces hay una dificultad que tiene que afrontarse, de lo contrario no hay una comprensión. Esa cosa de esa utopía mágica de que bueno, hago un curso de no sé qué, me tocan la frente con una pluma de pavo real
y bueno, quedo con todos los chakras abiertos. Suena mucho como a cuando se compraban las indulgencias en el medioevo, que es contra lo que se quejó, entre otras cosas, nuestro amigo Lutero, que se compraban indulgencias, es decir, a usted se le moría un pariente que usted sabía que había sido un maldito y que iba seguro al infierno, o que como mucho iba al purgatorio, pero no al cielo, y usted iba ahí, ponía unas moneditas en una alcancía y se dice que en el momento que la moneda hacía ruido contra el fondo de la alcancía, su pariente entraba al cielo, ¿no? O por lo menos se le aceleraba el purgatorio, será que era muy malo, o salía del infierno. Entonces, fíjese cómo el mismo principio lo seguimos haciendo hoy, pensando que, no sé, vamos al psicólogo y decimos, bueno, con una terapia rápida, que es lo que está de moda, terapias ágiles, que en una semana, dos, un mes, me componen. ¿Usted cree que eso realmente es el ignis del que hablaban los alquimistas? Ignis natura renovatur íntegra. No, eso es simplemente una especie de paliativo para componerte y seguir en carrera, nada más. El verdadero camino interior es un camino que te parte al medio, es un camino duro. Si Jesús mismo decía eso de cuando se le acercó a alguien y le dijo, quiero seguirte, dice, bueno, sígueme. Dice, bueno, pero espera que voy a enterrar a mis padres. No, dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. Es decir, si tú quieres al Jesús ese, al Buda, al estado de Buda, a Brahman, no hay medias tintas, no se puede ser un poquito espiritual. No, o te das por completo porque no existe otra cosa más importante en tu vida y todo tiene que ver con ello, o directamente no funciona. El último símbolo que lo vemos en 2 minutos es el ictis. Este es el símbolo del pez. Vio que a Jesús muchas veces o a los cristianos se los representaba con un pez o con peces. De hecho, los cristianos para reconocerse entre sí muchas veces dibujaban en el suelo. Yo supóngase, soy cristiano, ¿no? De la época romana del siglo I. Y así como estando entre amigos, vengo y dibujo en la arena medio símbolo de de la mandorla, medio. Y viene otro que está por ahí y lo completa. Entonces ahí nos damos cuenta que los dos estamos en la misma, que los dos somos cristianos, supóngase. Otros lo hacían en la mano, cuando te daban la mano, con la otra mano o algo te hacían medio símbolo. Y si vos lo completabas, eras cristiano también. Alguno pensaría también cosas raras, supongamos que el otro no era y se preguntaba qué me hizo en la mano. Pero bueno, si completaba el signo, eran cristianos los dos. Porque tengan en cuenta que bastaba con que alguien sospechase que usted fuera cristiano y se lo dijese a las autoridades como para que lo vinieran a buscar e iba a los leones. Entonces el ictis es el símbolo del pez y se compone con unas letras griegas que es Jesús, Christos, ¿no? Eh, Zeus o Theos, Ios, eh, ¿cómo era lo último? Que no me acuerdo. Soter. Entonces, Jesús, Christos, Zeus, Ios, Soter. Jesús, Cristo, esto sería Zeus, Dios, Hijo de Dios, Salvador. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Se aprovechaban las iniciales como de la palabra griega pez, que se dice ictis, y se las transformaba en un acróstico de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, el símbolo del pez es un símbolo rico también porque tengan en cuenta que Pedro y otros eran pescadores. Y el pez es algo que vive bajo el agua, bajo el inconsciente, bajo la profundidad de su vida cotidiana. Y hay que ir a pescarlo. Y Jesús es el que ayuda a pescar. ¿Se acuerda cuando no pescaban nada? Apareció Jesús y no sé qué hizo y se llenaron las redes de peces, que no las podían ni levantar. Es decir, sacar al pez del agua es una forma de decir bucear en mi inconsciente y encontrar las cosas más escondidas, mi sombra, mis miedos, mis angustias, todo ello son los peces. Y Pedro, el símbolo del ego, yo, soy el que los quiero sacar, quiero realmente conocer lo que hay debajo. Y el que me ayuda es Jesús, Yeshua, es decir, el símbolo del self,
el centro, el eje de nuestro crismón que vimos hace un rato, ¿no? Ese centro es la cosa. Eh, Porque Pedro seguramente habría pescado muchos peces, pero ninguno como los que pescó cuando estaba con Jesús. Es decir, ningún pez se compara con el que uno captura cuando está conectado con ese centro, cuando ve la vida bajo la perspectiva, el nuevo paradigma, por ejemplo, de la psicología profunda. Eh, a los primeros cristianos, inclusive a los que se convertían, mire cómo le decían pichiculi. Pichiculi, que significa pececito, a los primeros cristianos, a los que recién se habían convertido, los nuevitos. Usted se hacía cristiano y a partir de ese momento que era un pichiculi. ¿Eh? Bueno, hasta aquí vamos a ver estos símbolos que, bueno, aunque han sido variados y alguno puede que sea un poco más engorroso, que cada uno después los podrá investigar por su cuenta, seguramente los tenían vistos a todos y, bueno, probablemente han aportado algún sentido más a lo que se conocía. A algunos se le ocurrirá tatuárselo, seguramente, alguno de estos. Pero bueno, en sí, todo símbolo, recuerde, es aquello que unifica. Símbolo significa unificar. Lo contrario a diablo, que es separar. Entonces, un símbolo es algo que unifica. Cuando uno visualiza un símbolo, recita el Ave María, ¿se acuerda? Y crea un símbolo, aunque sea así en abstracto, porque no es dibujado, uno está uniendo partes. Está uniendo partes interiores. Así que no lo vea tanto como que, ay, no soy cristiano, yo no le rezo a la Virgen María, eso me aburre, o no soy budista, o no me interesa la espiritualidad. Se trata de psicología, se trata de una visión arquetípica que incluye la teología, que incluye la filosofía. Es una visión conjunta que no es para despreciar, por lo menos así lo creo. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, te recuerdo que puedes unirte a nuestro programa y te digo una cosa, te recuerdo esto antes primero. Nuestro programa carece de donaciones, no, carece de aportes económicos, de sustento económico, de manera que si quieres colaborar con él haciendo un aporte lo puedes hacer a través del enlace de PayPal que figura en nuestro canal en iBooks. Cualquier duda al respecto puedes escribirme a info@gmail.com y te aclaro cualquier duda. Puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar ahí una donación que le vendrá muy bien a nuestro programa. Y ahora sí, nos encontramos la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti Damocleanos.